Bueno, buenas noches, mis hermanos. Vamos hoy a comenzar todos estos temas que se van a estar tratando, porque una de las cosas que estábamos viendo, ¿no? Y surgió esta idea de la hermana Lidia y los encargados del discipulado, es que a veces hay doctrinas dentro de nuestros folletos de discipulado que a la hora de hacerla, de compartir estas enseñanzas, a veces, ¿qué pasa? Que no, hay cosas que nos podrían traer una cierta duda y demás, entonces es mejor, entonces, esta buena idea que se les ha ocurrido de poder tener una vez al mes con los discipuladores y los discípulos o todo el que quiera, aunque no esté dando el discipulado, aprender un poco más de doctrinas. Vamos a orar para comenzar en este tiempo. Padre, nosotros te pedimos la sabiduría tuya, la dirección tuya, para que todo lo que en esta noche aprendamos pueda quedar grabado en nuestros corazones, oh Dios, en nuestras mentes, y puede ser de bien, Señor, para cada una de nuestras vidas y para tener mayor conocimiento de tu palabra, Señor, y de tus cosas. Así que todo lo dejamos en tus manos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermano. La primera doctrina que se va a compartir en este tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible, pero que se entienda. Y los pasajes que vamos a hablar en el día de hoy, también los copié textualmente para poder entonces leerlo. Y ya así, de esta manera, de todas maneras, voy a tratar de compartirle estas cosas que hemos escrito para que ustedes también las puedan tener, ¿no? Y ya puedan tener los pasajes y puedan tener así todas estas enseñanzas. No voy a compartir pantalla porque de todas maneras se los voy a mandar después, ¿no? Entonces, la primera doctrina que queremos hablar es acerca de la palabra de Dios o de las escrituras, como también se le llama. Y es muy importante, creo que es muy importante estar claro acerca de la palabra de Dios, conocerla, porque es que de la palabra de Dios es que nacen todas las doctrinas que nosotros hemos aprendido o estamos aprendiendo. Así que si nosotros tenemos un mal concepto o un concepto no muy claro de la palabra de Dios, lo más lógico es que vamos a tener no buenos conceptos de las otras doctrinas que aparecen en la palabra de Dios. Porque el primer principio, por lo menos el primer principio bautista, es que en la escritura, o sea, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Y esto varias de las iglesias evangélicas también lo tienen, ¿no? Este primer concepto, primer principio donde se basa nuestra fe. Nosotros, por lo tanto, es muy bonito que nosotros podamos encontrar un libro y veamos los libros de grandes hombres de Dios o escritos por grandes hombres de Dios, pero si estos escritos y estos libros contradicen en algo la palabra de Dios, entonces no tiene valor para nada. Muchas veces nosotros tenemos que aprender esto. Estamos leyendo un libro, hay algo que vemos que no está de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, ese concepto no lo asumo. No quiere decir que ya voy a votar todo ese libro, voy a votar todo lo que he estudiado, no, porque es que somos humanos, ¿no? Y como humanos podemos tener errores, pero no quiere decir que yo falle en una cosa y ya estoy desechado totalmente, ¿no? Dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Así que hay muchos libros buenos, pero la que no se equivoca, y después vamos a ver, es la palabra de Dios. De la Biblia es que parten todas las doctrinas que creemos. De la Biblia es donde surgen realmente todas las doctrinas ahí que nosotros tenemos y nos afianzamos y predicamos de ellas. Entonces, nuestra base fundamental, indudablemente, es la palabra de Dios. Así que la Biblia nos dice lo que Dios piensa y Él lo dice
con sus propias palabras. O sea que no es que otra persona nos está hablando de lo que Dios piensa, ¿no? Y de lo que a Dios le agrada. Él mismo, con su propia palabra, está diciéndonos a nosotros estas cosas. O sea que debemos procurar entender la palabra de Dios, porque al hacerlo estamos entendiendo, ¿no? Al mismo Dios. Y debemos confiar en ella, porque al hacerlo, al confiar en la Biblia, estamos confiando en el mismo Dios, en Dios. Y debemos entonces procurar obedecer, porque al obedecerla, estamos obedeciendo al mismo Dios. O sea, miren qué gran valor y qué gran importancia tiene estudiar la palabra de Dios. Y a veces encontramos cristianos que ni siquiera leen la Biblia. Ahora, en este tiempo no se hace mucho, pero yo me acuerdo muchos años que había, cuando usted llegaba a la escuela dominical, parte de la escuela dominical te decía, cuando iban a pasar la asistencia, te decían capítulos leídos, y a veces había hermanos que decían uno en una semana, un capítulo. O te decían, no tengo leído. En una semana no tocaron su Biblia. O como hacían algunos, rápido agarraban el Salmo 117 y lo leía, y en esa hora, ¿cuántos tiene? Uno. Y es 2 versículos, ¿no? Y así pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Y es triste, ¿no? Porque a veces no hay interés en la palabra de Dios. Pero si estamos creyendo en la palabra, estamos creyendo en Dios. Si estamos confiando en la palabra de Dios, estamos confiando en Dios. Si la obedecemos, estamos obedeciendo a Dios. Y si la desobedecemos, desobedecemos a Dios mismo. O sea, y la Biblia está escrita de tal manera que tiene ahí todas las cosas necesarias para llegar a ser cristiano, vivir y crecer como cristianos. O sea, podemos quizás no tener mucho conocimiento, muchas cosas del Apocalipsis y demás, pero lo interesante es que para llegar a ser cristiano, para vivir como tenemos que vivir como cristianos y para crecer en nuestras vidas, todas las cosas están claras en la palabra de Dios. Puede ser que la Biblia no responda directamente todas las preguntas que tenemos, pero aún así, Dios proveerá la dirección que necesitamos para toda buena obra. Hay muchas cosas que la Biblia no nos va a decir, no nos va a dar una respuesta directa allí en estos asuntos. No sé, ¿cuál es la época de cosechar la papa? Ay, vamos a buscar la Biblia. No, eso no está en la Biblia porque realmente no. Pero Dios nos ha dado sabiduría para saber todas estas cosas y saber también los tiempos. Entonces, tenemos que aprender que lo que necesitamos para la salvación, para el crecimiento nuestro, para vivir agradable a Dios, todo está muy claro en la Biblia. Todas las palabras de la Biblia son de Dios. Así que al desobedecer o al obedecer, estamos desobedeciendo u obedeciendo a Dios. Entonces, de eso está claro, ¿no? Tenemos que estar claros de esto. Vamos a ver algunas verdades esenciales que la Biblia nos tiene, ¿no? La Biblia, así, lo que creemos respecto a ella es de mucha importancia para nosotros. Por ejemplo, en primer lugar, la Biblia su origen es divino y es la sobrenatural y progresiva revelación de Dios acerca de quién es Él y quién es el hombre en relación con Él, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver, la Biblia es una
revelación divina. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. No hay ninguna parte de las escrituras que no sea inspirada por Dios. Dios capacitó a través del Espíritu Santo. Dios allí inspiró para que se escribiera todo lo que Dios quiso que se escribiera. Entonces la Biblia está escrita principalmente, es una inspiración divina. Y también va revelando a Dios progresivamente en la Escritura. Si ustedes empiezan a ver desde el Antiguo Testamento, ustedes empiezan a ver que allí se está hablando acerca de Cristo, acerca de su obra, a través de símbolos, ¿no? Como vemos quizás en el Cordero de la Pascua y todas estas cosas. Y se va revelando hasta que, por ejemplo, se revela totalmente en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo fue la imagen viva aquí del Dios invisible. O sea, Dios se fue revelando y lo vemos a través de toda la Escritura, revelándose y revelándose en medio de toda la Escritura. Entonces, uno puede ir conociendo a Dios, pero a la vez, no solamente esto, sino que uno va viendo quién es el hombre desde la creación, con todos sus pecados, o sea, primero con toda la manera que Dios lo creó, después cómo cayó en ese pecado y cómo ha sido su relación con él a través de todos los tiempos. De tal manera que lo vemos en Cristo obrando de una manera especial, allá y viendo cómo él se relaciona con el hombre. Así que, y el hombre con él a su vez. Así que lo primero que vemos de algunas verdades acerca de la Biblia es que es la revelación de Dios sobrenatural, progresiva, y a la vez también su relación de Dios con el hombre y la relación del hombre con él. Segundo lugar, la Biblia es una colección única en su género de 66 libros escritos por hombres que dependieron de la dirección y la influencia del Espíritu Santo. La Biblia se escribió dentro de un periodo desde que se escribe el primer libro hasta el último, aproximadamente 1500 años. Hubo muchos de estos escritores, y siempre me gusta decir escritores en la Biblia, porque autor es uno, Dios. La autoría la tiene Dios, Él inspiró. Los hombres sencillamente fueron escritores, ¿no? Por eso me gusta usar la palabra escritor, más de 40 escritores. Y en un periodo de 1500 años aproximadamente, que muchos de ellos ni se conocieron. Por lo tanto, en este caso, nosotros podemos ver cómo Dios se ha manifestado de una manera increíble, porque no hay, o sea, uno no contradice al otro, sino que es un hilo directo que vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Algo maravilloso, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 21 y 22, dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjense, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver esta maravilla aquí, que nadie puede decir, bueno, yo soy de la Biblia, sí, la escribió Pablo, la escribió Pedro, sí, la escribieron ellos, pero ellos no se les ocurrieron las cosas, sino que
fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo tercero que conocemos de la Biblia es que la Biblia forma una unidad que no se contradice en ninguna parte, porque la Biblia es la verdad. Si se contradijera, entonces hubiera mentira. Yo digo una cosa, Pablo dice una cosa, Pedro dice otra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se contradice, uno de los dos está mintiendo. Pero la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra, o sea, toda es verdad. Y eterno es todo tu juicio y tu justicia. O sea, la suma de tu palabra es verdad. No hay allí mentiras para que pueda contradecirse la palabra. En cuarto lugar, la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, es inerrante. No existe en ella error alguno. No existe error en la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros, si hay un momento que vemos que, por ejemplo, yo me acuerdo una conferencia que dieron a un profesor de universidad en Estados Unidos que decía, bueno, ¿cómo es posible que si si este evangelio, ¿no? Este escritor del evangelio dice que había dos endemoniados gadarenos, ¿cómo el otro es que dice uno? Y entonces dice, precisamente eso es lo que más seguridad me da de la palabra. Porque si todos dijeran exactamente lo mismo en las mismas palabras cuando van a contar tus relatos, entonces habría que dudar. Pero es que los testigos de un hecho, cuando es en lo real y varios testigos son testigos de un hecho, hay alguno que ve un detalle más que el otro. Y eso es lo que le da a la Biblia la consistencia de que la Biblia es inspirada por Dios y que no tiene error. O sea, puede haber aparentes errores, aparentes contradicciones, pero cuando lo estudiamos a fondo y vemos inclusive qué nos pasa muchas veces, que aún la traducción a veces es muy difícil. La traducción de un idioma a otro, ustedes saben que hay muchas palabras que no tienen un mismo significado. O sea, con una palabra usted no puede hacerlo. Miren, por ejemplo, voy a ponerle un caso. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Cristo dice, voy a enviar otro paracleto. La palabra paracleto se traduce en la Biblia como consolador. Voy a enviar otro consolador. Es la palabra que más se puede parecer a paracleto, pero paracleto abarca muchísimo. La palabra paracleto es uno que está al lado de alguien para animarle, para fortalecerle, para enseñarle, para guiarle, para consolarle, eh, para tantas cosas. O sea, es el que está allí para todo. Imagínense ustedes que nosotros fuéramos a traducir la palabra paracleto. ¿Cómo lo haríamos? No hay una palabra exacta. Entonces, a veces tenemos que ver, que tenemos que estudiar un poquito más a fondo, ver otro pasaje, a ver qué nos dice. A veces cuando vemos un pasaje que es gris, que está un poco oscuro, como la Biblia no se contradice, podemos ver otros pasajes en la Biblia donde nos lo habla clarito. Ah, y ahora entonces sí puedo entender esto acá. Entonces, o por el contexto. Así que tenemos que aprender esto porque es muy importante para el estudio de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Y al final vamos a volver a ver todo este pasaje, por eso lo voy a pasar por arriba, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda escritura, toda es inspirada por Dios.
Aun cuando usted ve algún pasaje que dice, y Satanás dijo, qué sé yo, pero habló Satanás. No, es inspirada, inspiró el Dios allí a los apóstoles, a los escritores, para que ellos escribieran de esta manera. O sea, todo es inspirado por Dios. Cuando en la oración que tenemos de Cristo en Juan 17:17, dice Cristo ora al Padre y le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esto es algo que debemos verlo por encima de todas las cosas, ¿no? Si creemos que la Biblia es un producto literario humano, o sea, alguien que lo hizo, entonces está sujeta a errores, porque nosotros como humanos cometemos errores. Pero entonces, si yo creo que está hecho por humanos y que está sujeto a errores, al predicarla, al enseñarla, lo vamos a hacer también influenciado desde este punto de vista. O sea, pudiéramos decir, bueno, hermanos, ustedes saben que la Biblia tiene errores, entonces no sé bien si esto es verdad o si es mentira. Predicamos de esa manera, pero si por el contrario creemos que la Biblia es confiable y es la divina revelación de Dios, que Dios nos la trajo, nos la dio a través de hombres, entonces cuando yo la predico, voy a predicarla influenciado desde esa perspectiva, con toda seguridad. Mira, la Biblia me dice esto, olvídese, es esto. Y con toda seguridad, deja que el otro quiera decirme otra cosa, deja que el otro quiera, no, si la Biblia, que si es un libro de cuentos, no te preocupes. Para mí es la palabra de Dios inerrante, para mí es la palabra de Dios inspirada, y cuando la predico desde este punto de vista. La creo así, como la creo, de esta manera lo predico. Entonces, vean qué importante es, cuál es el concepto que nosotros podemos tener de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Tiene un poder para cambiar las vidas. Hace un rato estábamos diciendo, ¿no? Oí el comentario de que decía, ay, bueno, yo pensaba que uno se convertía por las palabras bonitas del predicador o del cantante, no sé qué. No, no, no. Lo que convierte al hombre, a la persona, es la palabra de Dios. Tiene poder para cambiar las vidas. Isaías 55, 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para la que le envíe. Y primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces el propio apóstol Pablo, cuando escribe a Tesalónica, primero Isaías dice que la palabra de Dios llega y allí va a ser una obra maravillosa. Va a ser lo que él quiere, como la lluvia cuando cae y germina la semilla y hace salir todo. Bueno, así. No vuelve a mí vacía, dice el Señor. Tiene poder para transformar, para cambiar. Y en el sentido de, como dice Pablo a los tesalonicenses, dice que Pablo se regocijaba porque dice que cuando los de Tesalónica recibieron la palabra,
la recibieron no como palabra de hombre, no, esto no es palabra de hombre, sino que la recibieron como palabra de Dios, que actuó en ellos como creyentes. Entonces, la palabra tiene esa gran bendición, ese poder para cambiar, para salvar a las personas. Y esto tiene que ser lo que más confianza nos dé a nosotros. Cuando vayamos a predicar, no usemos palabras filosóficas ni nada. Usemos la palabra de Dios. Porque ya sabemos, por el estudio de ella, que la palabra de Dios es la que convierte. No es mi bonita palabra, no es la que yo puedo hacer, wow, es un orador tremendo, es una... No, 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 no. La palabra de Dios es lo que puede transformar y cambiar las vidas. Así que también la palabra de Dios tiene poder para llevar a cabo los deseos de Dios. Los deseos de Dios. ¿Qué quiere Dios? Pues Él hace a través de su palabra lo que Él quiere. Muchas personas, cuando han leído la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, se han entregado a Cristo. Yo le he contado el ejemplo allá en Cuba, en un pueblo, iba un misionero siempre con su Biblia y un día cuando fue a cruzar un río crecido se le fue la Biblia. El río se le cayó y se lo llevó. Y un campesino a varios kilómetros por allá, cuando bajó el río, la Biblia se quedó allí. Todo chamuscada, llena de fango, y él la recogió y empezó a leer y se entregó a Cristo. Y hoy en día hay una iglesia tremenda en aquel lugar. Entonces, puede convertirla, tiene un poder inherente, o sea, dentro de ella misma para llevar a cabo los deseos de Dios. Cuando va a llevar a alguien, por ejemplo, en mi propia decisión, cuando Dios me estaba llamando para acá, para Perú, la palabra de Dios un día, hablando en medio de una incertidumbre que tenía, fue la que me dijo, me enseñó un pasaje de la Biblia que me fortaleció y me confirmó y vine. O sea que tiene poder para llevar a cabo los deseos de Dios. Convierte al incrédulo, como habíamos visto, pero además la palabra de Dios produce una vida nueva. Primera de Pedro 1, 22 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. O sea, puede dar vida y vive porque la palabra de Dios es una palabra viva. Y esto es importante para cada uno de nosotros que entendamos esto. La Sagrada Escritura muestra también cómo la persona debe ser sana. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, a medida que una persona está leyendo la palabra de Dios, aun si lo hace por curiosidad, dice que por eso es importante enseñar la palabra de Dios aún desde niño, ¿no? Como le pasó a Timoteo, de su abuela Loida, su madre Eunice, que le enseñaron allí, dice que te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que esto es algo importante de la palabra de Dios. El evangelio, o sea, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas. A veces pensamos que el evangelio nada más que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio es toda la escritura, porque desde el inicio, desde Génesis, ya nosotros vemos cómo del pecado, cuando Dios allí cubrió el pecado,
de Adán, y ya le prometió ahí a Eva que de la simiente de la mujer nacería quien aplastaría a la serpiente. Ya desde ahí estamos viendo a Cristo. O fue creado, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo. O sea, desde todas estas cosas ya la Biblia nos enseña que es Cristo. O sea, el Evangelio es toda la noticia de salvación desde un inicio hasta el final. Y el Evangelio dice que es poder de Dios para salvación. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay diferencia. Aún las personas más duras para el Evangelio pueden ser transformadas por la palabra de Dios. Tiene poder de Dios para salvación. O sea, no nos cansemos de predicar la palabra. Lo otro que hace la palabra de Dios es que combate el pecado. El que conoce y obedece la palabra de Dios, o sea, el que conoce y obedece la palabra de Dios le capacita para ver y entender el pecado y ver con claridad la luz, y nos advierte acerca de las consecuencias del pecado. O sea, la Biblia nos dice cómo debo yo enfrentar el pecado, cómo huir en un momento determinado, qué es pecado, qué no es pecado, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, el Salmo 119, del 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, vean ustedes ahí, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Limpiarlo de qué? Limpiarlo de pecados. ¿Con qué lo limpiará? Cuando guarda la palabra de Dios. Ahora dice también, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que la palabra de Dios lo que produce es que combate el pecado. Cuando nosotros desviamos un poco la palabra y no estudiamos, nos descuidamos de la palabra, estamos siendo muy frágiles para poder combatir el pecado. Cuando guardamos la palabra, y cuando hablamos de guardar, no solamente es guardarla y tenerla mucho en la cabeza, sino ponerla por obra. Entonces, cuando hacemos esto, somos más fuertes porque la palabra de Dios nos ayuda a combatir el pecado. La palabra de Dios también nos produce un crecimiento espiritual. Así como los niños toman leche, ¿no? Desde pequeño, allí se alimentan, y la Biblia pone este ejemplo, y crecen físicamente y van cada día fortaleciéndose y creciendo. La palabra de Dios produce también un crecimiento espiritual en la persona que lo lee. La persona que no aprecia la palabra de Dios, entonces espiritualmente es lo que nos enseña la Biblia, no es lo que digo yo, es lo que nos enseña la Biblia. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, que está claro, dice que cuando deseamos, anhelamos. Ustedes saben, cuando hay un bebé pequeñito, cuando tiene hambre, yo me fijaba y yo decía el otro día, qué cosa más interesante, ellos no pueden hablar, ellos no pueden gritar, no, o sea, no pueden decir tengo hambre cuando están bebitos, pero ¿cómo Dios los preparó para que lloren cuando tienen hambre? Y enseguida la madre va y le da el pecho. De esta manera, como añora el niño la leche no adulterada, esa leche pura, dice que nosotros debemos anhelar también la palabra de Dios para
crecer. O sea, nos produce un crecimiento espiritual. Lo está diciendo la Biblia. Así que si queremos crecer espiritualmente, no hagamos otra cosa, sino busquemos la palabra y pongamos en práctica la palabra de Dios en todas las cosas que nos enseña. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Tenemos que nutrirnos de ella. Juan 6:63, el propio Señor Jesucristo dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y esto es algo interesante, ¿no? El crecimiento en la vida espiritual. También la palabra de Dios revela claramente nuestros verdaderos motivos. La palabra de Dios es poderosa para revelar nuestros más profundos pensamientos. Inclusive, no solamente los que otros saben, sino los que a veces nosotros tenemos por dentro que los demás no saben. Hasta eso, la palabra de Dios nos revela esos verdaderos motivos que tenemos dentro. Recuerden Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean qué profundidad, hasta dónde puede penetrar la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos a una persona, por muy mala que sea, humanamente hablando, entonces la palabra de Dios puede llegar y puede penetrar a su alma, a su espíritu, en lo profundo, hasta llegarle a que la persona discierna los pensamientos y todas esas intenciones que tiene en el corazón. Pueda decir, wow, esto no está bien, esto no es correcto lo que estoy haciendo, necesito de Dios, necesito, y ahí viene el cambio. También la palabra de Dios nos puede hacer semejantes a la imagen de Cristo. Cuando leemos la palabra de Dios, la estudiamos con esa avidez, con ese deseo. Algo parecido a mirarnos en un espejo es lo que parece ser. Nos muestra realmente cómo somos y nos señala los cambios que van ocurriendo al ir nosotros obedeciendo la palabra de Dios. A veces nosotros vamos, generalmente cuando uno va a salir, que se viste, generalmente antes de salir se mira al espejo. Porque sabemos que sería muy feo salir a la calle cuando a lo mejor pasamos por la cocina y agarramos una olla y se nos tiznó esto aquí. Y salimos para la calle y entonces nos ven tiznados por aquí o por aquí, nos dicen, un indio gringo, no sé, estamos todos manchados. Y entonces, pero uno se mira al espejo para ver. Y entonces, wow, mira, aquí tengo sucio, me puedo limpiar. O puedo salir, bueno, no estoy tan mal, puedo. Entonces, la Biblia nos ayuda a ser semejantes a Cristo. Es como este espejo que nos vamos mirando, nos vamos viendo, comparándonos a la imagen de Cristo. Santiago 1:22-25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Conforme obedecemos la palabra de Dios en forma constante, vamos a volvernos más y más parecidos a Cristo, a su carácter, a su conducta, en su conversación. Yo creo que la Biblia nos hace cambiar en todo. En carácter, en conducta y en nuestra conversación.
en nuestra manera de hablar. Segundo los Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lee la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir transformando nuestra vida, al ir leyéndola, estudiándola y poniéndola en práctica en nuestra vida. La Biblia es distinta a cualquier otro libro que jamás nosotros hayamos leído. Es el único libro con poder para cambiar una vida para siempre. Colosenses 3:9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, cada día la Biblia nos cambia para siempre. Vamos cada día renovándonos y renovándonos y renovándonos en el Señor. Así que hemos visto lo que hace la Biblia, pero tiene un propósito. La Biblia también es un propósito, el libro que contiene los recursos para nuestras vidas. Contiene el modelo de la verdad eterno e imparcial de Dios. La Biblia es la verdad objetiva, conforme a la cual todo lo demás tiene que ser medido. O sea que la Biblia lo dice, todo lo demás tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Esto está mal, vamos a poner que saquen una ley, como hemos visto muchísimas leyes que están saliendo ahora. Y la ley, todo el mundo dice, bueno, ¿qué dice la Biblia? No es correcto delante de Dios, lo siento, pero tengo que, como decía el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, es el modelo de verdad eterno e imparcial de Dios para todo. Salmo 119, 89, 91, también habla sobre esto, sobre la palabra, la fidelidad. Después se lo leen ustedes porque no voy a leer todos los versículos. Segundo lugar, la Biblia constituye la guía para nuestra vida. Que dice Salmo 119, 105, ese sí lo sabemos todos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, nos proporciona la dirección en nuestra vida como una guía específica. Conforme a ella, podemos vivir día tras día. No hay problema. Todos los días, ¿qué dice la palabra? Está bien, está mal, puedo seguir, no puedo seguir, y es la que va dirigiendo nuestros caminos. Lámpara y lumbrera a mi camino. En tercer lugar, la Biblia nos consuela, nos enseña y nos da esperanza. Lo que aprendemos a estudiar la palabra de Dios, tenemos la bendición de poder capacitarnos para poder enfrentar y resistir las dificultades que la vida se presenta. Yo en todo este tiempo, a veces pienso, ¿no? Que de tanta muerte que ha habido, de tanto dolor, de tantas tragedias con todo este COVID, yo digo, ¿cómo uno puede enfrentar, una persona podrá enfrentar esto sin tener la esperanza en Cristo? Porque lo bueno que tenemos nosotros es que nuestras vidas están en sus manos, las hemos entregado. Señor, tú harás, tu voluntad es agradable, es perfecta. Ahora nosotros vemos todo esto, todo lo que pasó en la Biblia. ¿Por qué está el Antiguo Testamento? ¿Por qué está escrito? Precisamente para que veamos lo que Dios ha hecho también. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, en medio de estos tiempos, ahora incertidumbre política, física que hay en este tiempo, tranquilo, tengamos esperanza, no perdamos la esperanza en Cristo. Él nos va a consolar, Él nos va a ayudar, Él nos va a hacer tener paciencia. Vamos a tener esperanza.
cuarto lugar, la Biblia nos proviene de que evitemos, nos previene, perdón, de que evitemos que cometamos los mismos errores de otras personas. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando ahí en el estudio de primero los Corintios, del 10, la carta de los Corintios, comentamos este pasaje, 1 Corintios 10, 11 y 12, que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, que lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue como un ejemplo para amonestarnos y enseñarnos a nosotros. Lo que está escrito ahora, por ejemplo, en las cartas del Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento, un poco más recientes, están escritas para también amonestarnos y darnos cuenta. En quinto lugar, la Biblia contiene herramientas contra la tentación. Recuerden cuando Jesús se tuvo que presentar ahí ante Satanás con aquella tentación, y él le dijo en Mateo 4 y el 7, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Volvió otra vez y en el 7 vemos, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que la palabra de Dios, y cuando la guardamos, cuando la estudiamos, cuando entramos, nos ayuda a evitar, nos da una herramienta contra la tentación. Número 6, la Biblia comunica la sabiduría de Dios. Lo que realmente sabemos de Dios, lo aprendemos de las Escrituras. Aquí nadie nos viene ahora y dice, vengo de arriba, vengo con una revelación de Dios. No, la revelación total está en las Escrituras. Lo que Dios quiso decirnos, aquí está en las Escrituras. No hay que buscar nada más. Y estos son, hoy en día las personas se dejan llevar por esto, por una profecía o por esto, por lo otro, y que están contradiciendo la palabra de Dios. La Biblia es la que comunica la sabiduría de Dios. Lo que realmente sabemos acerca de Dios, lo aprendemos en la Escritura. Sin ella, nuestro entendimiento acerca de Él sería incompleto, inadecuado. Por eso Juan en Juan 5, Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, le estaba diciendo ahí a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes escudriñan porque creen, a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, lo creen así, y que ellas son las que dan testimonio de mí. Pero sigue diciendo el otro versículo, pero no creyeron, no quieren creer. Entonces, en este caso, si ellos leyeran o hubieran escudriñado de las Escrituras, pero lo hubieran obedecido, hubieran sido mejor. En las Escrituras está todo. Lucas 24, 27 y el 44 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. O sea, Cristo hablando. Y le dijo, estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que la Biblia nos enseña claramente todas estas cosas. Nos enseña todo de Dios, todo lo que debemos saber de Él. Y en último lugar, la Biblia nos equipa para ser servidores de Dios. La Escritura es nuestra herramienta básica y nuestro equipo de entrenamiento. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda Escritura es inspirada por Dios. Es decir, proviene de Dios mismo y es útil. O sea, trae provecho. ¿Para qué? Para nuestras creencias. Porque nos ayuda, nos enseña la doctrina correcta. ¿Qué creer? ¿Qué creer? Y nos redarguye.
O sea, nos convence de error y de pecado. O sea, que no creer. Pero también dice que sirve para nuestra conducta. Es decir, para corregir, enseñando la conducta equivocada. ¿Qué no hacer? Y para instruir en justicia, en lo correcto. La justicia es las cosas correctas, el desarrollo correcto de la conducta. O sea, nos dice qué hacer. Y al final de todo, con una meta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, en conclusión, la palabra de Dios es el único recurso mediante el cual podemos ser equipados para ser hombres de Dios, en sentido genérico, ¿no? Hombres y mujeres de Dios. Es el único mensaje de que debemos hacer llegar a las personas. Este mensaje va a conducirlos a la salvación y les va a cambiar el modo de vivir y las va a capacitar para que crezcan como verdaderos cristianos hasta alcanzar la plena madurez. Así que vean ustedes, mis hermanos, cuántas bendiciones y cuánta enseñanza hay a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos ahí entender y podamos estudiar la palabra de Dios. ¿Preguntas? No sé si algún hermanito, hermanita tenga alguna duda sobre este tema que Pastor ha dado. Pueda activar su micro y pueda hacer alguna pregunta o quiere reforzar algo. Buenas noches. Pastor, buenas noches. Más que es una pregunta que también ya se le hice al pastor y bueno, aprovecho ahora para leerla donde en el paso 6, donde estamos hablando de las escrituras y en verdadero y falso dice, toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia. Que lo dijiste porque iba a mencionar eso y se me pasó. Esto, una de las cosas que nosotros, que dice ahí en los verdaderos y falsos, creo que en una de las lecciones, ¿no? Que dice, toda persona que pide la ayuda de Dios entiende la palabra, ¿no? La Biblia. Hay que basarse en dos cosas. Si es que pide la ayuda de Dios para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una de las expresiones que a veces nosotros estamos en un peligro, decimos, ay, Dios mío. Y esa persona ni siquiera conoce la Biblia. Y pide una ayuda a Dios. Pero desde ese punto de vista, no necesariamente entiende la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, una persona que tiene interés en entender la Biblia y agarra su Biblia y dice, agarra una Biblia y aunque no sea cristiano, pero desde el hecho que dice, ay Dios mío, Señor, yo quisiera entender tu palabra. Desde ese mismo momento, ya la disposición de su corazón está en entender la palabra de Dios. Él todavía no conoce, porque fíjense que lo que convierte es la palabra de Dios. A lo mejor en ese caso todavía no entiende. Sin embargo, en ese momento, en la misericordia de Dios, él va a entender lo necesario para que él pueda tener una relación personal con Cristo. Recordemos esto. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos muchos de los atributos, o sea, los atributos morales de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el pecado nos ha empañado esos atributos. Dentro de todo esto también está el conocimiento de las cosas de Dios. Por lo tanto, si una persona que no sea cristiana todavía no ha hecho su entrega a Cristo, pero tiene en su deseo, en su anhelo de conocer la palabra, al menos el Dios le va a permitir conocer lo necesario para
entregar su vida a Cristo. Fíjense que, como dice la Escritura es lo que nos convierte. La palabra de Dios nos convierte. Quiere decir que una persona cuando escucha la palabra, en este caso si la lee, y tiene la disposición en su corazón de buscar, Dios le da la oportunidad para que entienda, al menos al inicio, lo necesario para que ya después cuando Él se entrega y el Espíritu Santo viene a la vida, ya todavía el Espíritu dice que nos enseñará todas las cosas. Entonces, pero recordemos que el Espíritu primero, ¿qué hace? Toca el corazón y empieza a inquietar a la persona hasta que esta persona entrega su vida. ¿Y a través de qué? Como dice Efesios, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, entonces fuimos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, la persona que pide la ayuda de Dios para entender la palabra, para acercarse, Dios le da esa oportunidad, esa bendición en ese momento, por su misericordia. Y al ver ya la disposición del corazón de esa persona. Pastor, entonces sería verdadero. En ese caso, sí, pero aclaren, tienen que aclarar, podría ser verdadero, pero tienen que aclarar que cuando pide la ayuda, si pide una ayuda, no es una ayuda para otra cosa, sino es la ayuda para entender la palabra de Dios. Porque puede que Dios en la misericordia de él ayude a una persona. O sea, no hay una promesa en la Biblia que al que Dios le promete contestar las oraciones y las peticiones es a los cristianos. Ahí sí hay una promesa. Al inconverso no hay promesa, pero por su misericordia él puede contestar. En este caso, siempre y cuando aclarando que lo que la persona está pidiendo, o sea, está en entender la palabra para acercarse más a Dios, el Señor lo hace. Así que desde ese punto de vista puede ser verdadero. Muchas gracias, pastor. También Henry está levantando la mano. Sí, pastor. A veces surge una duda entre los hermanos nuevos que puede ser que, ¿por qué la Biblia tiene esa cantidad de libros, ¿no? ¿Y por qué no tiene otros? ¿Y quién determinó que exactamente esos 66 libros la conformen? ¿Y por qué sacaron otros y otros? O sea, ¿en qué momento se hizo o quiénes determinaron eso, ¿no? Y segunda, es respecto a... O primero esta y luego la segunda pregunta. Bueno, desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se fue más, o sea, fue más en tiempo, ¿no? Cuando se hizo la traducción de las escrituras del hebreo al griego, en la Septuaginta, allí fue donde más hubo o sea, ahí se tradujeron de todo tipo de literatura que hubo en aquel tiempo, pero los rabinos usaron lo que era el canon, lo que le llamaron el canon, o sea, el canon en hebreo es lo que se llama una vara de medir, ¿no? Pero que en este sentido, cuando usan el canon, lo usan como unas reglas, ¿no? Una regla. Y las reglas que usaron en este sentido fue las que determinaron muchos de estos, o sea, que estos libros fueran o no inspirados. Inclusive hay algunas cosas que se enseñaron en este sentido, que era que el libro fuera escrito antes de Esdras y Nehemías, que hablara del nombre de Dios, que fuera... tantas cosas, eran como 7 cosas, ¿no? Ahora no me recuerdo mucho. Pero, o sea, usaron... si era profético. Sí, usaron una serie de reglas, ¿no? Para esto. Sin embargo, y ya sí determinaron, ¿no? Por ejemplo, que si hablaba de alguna de las festividades importantes del pueblo de Israel y demás. Y fueron así agrupando estas cosas hasta que llegaron ya a entender los rabinos allí que
cuáles eran libros inspirados. De verdad que usted lee otros libros, los libros que no son canónicos, y a la hora de usted leerlo, se da cuenta de que había muchas cosas, inclusive había un libro que se llamaba Abel y el dragón, que en algunas Biblias mucho más antiguas, bien, unas grandonas, así que vi en una casa, Susana, Abel y el dragón, eran casi todos eh, cuentos, pero eran ficticios, imaginarios, no tenían un valor como tal, ni hablaban de... Inclusive, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Baruch, usted lee el libro de Baruch. El libro de Baruch dice algunas cosas muy interesantes también. Habla mucho acerca de la idolatría y demás, pero cuando tú lo lees, tú ves a la persona de Baruch como tal. No ves a Dios. Yo veo en los otros, cuando tú lees a los otros, las cartas o cuando lees los otros libros, el escritor se pierde, se desaparece. Cuando tú te pones a leer, te das cuenta que estás hablando, que estás leyendo, que es Dios, no es la persona. Sin embargo, por ejemplo, leen el libro de Baruch para que vean que en este sentido se ve toda que es el yo, un yoísmo tremendo, ¿no? Que se ve ahí en Baruch. Entonces, cuando te das cuenta de esto, ¿no? Bueno, ellos determinaron en este sentido. Después, en el caso de la iglesia, de los Nuevos Testamentos, sí, la iglesia, desde la iglesia primitiva, ya fueron escogiendo, ¿no? Hasta que llegaron los concilios, en los cuales ya se fue determinando en este sentido. Porque igualmente había muchas cosas, por ejemplo, había un libro apócrifo del Nuevo Testamento donde decía también, no me acuerdo cómo se llama ahora, que dice que Jesús se sentaba cuando niño al lado del río Jordán y del mar de Galilea y hacía palomitas de fango y las tiraba y salían volando. O sea, cosas así, ¿no? Que realmente no eran. Por otro lado, por ejemplo, hay libros que son muy buenos históricamente. Macabeos es un libro que está dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en 400 años de silencio. Y allí, en ese tiempo, hubo batallas y guerras y demás, y la familia de los Macabeos fue... Sin embargo, el libro de los Macabeos narra, es una narración histórica, pero sencillamente como otro libro histórico, ¿no? de la época, que en algunas Biblias, sobre todo las Sociedades Bíblicas Unidas y demás, se ha introducido, pero que, o sea, si tú lo vas a leer, lo lees como un acontecimiento histórico, pero no se considera inspirado desde el Antiguo Testamento por los rabinos. Ya, Hay, pastor, sí, hay dígame. hay mucho más que si entras ahí en páginas cristianas de internet, ahí sí vas a buscar fechas y todo, pero que ahora no las tengo. Sí, hay un libro que es de Josh McDowell que se llama Evidencia que exige un Que sí es un veredicto. veredicto. Ahí Ahí, explica más o menos con lo que usted ha dicho, en resumida cuenta, lo explica mejor, ¿no? Y segunda claro. pregunta, pastor, ¿qué Biblias o qué versiones en español deberíamos evitar? Que son, digamos, tergiversadas o que son... Para mí, por ejemplo, los testigos de Jehová, ese sí no... No, Ese es tergiversado. por ejemplo, cuando tú lees, en este sentido, es la traducción del Nuevo Mundo o la Watchtower, ¿no? De la Watchtower, cuando siempre en las Biblias se debe buscar la editorial. La editorial es la que nos va a dar, por ejemplo, en esta Biblia aquí abajo dice la editorial Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedad Bíblica Colombiana. Bueno, son Biblias, pero en este caso, lo que es eh, la, la Watchtower, o la traducción del Nuevo Mundo, es la que usan los testigos de Jehová. ¿Qué pasa? Hay muy mala traducción, demasiado mala traducción. ¿Por qué? Porque la traducción se ha forzado para llevarla a una creencia. Por ejemplo, ustedes saben que ellos entienden que Jesucristo no es Dios. Entonces,
es como un Dios. Cuando ellos traducen Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era, estaba con Dios, y la palabra era como un Dios. ¿Qué nos dice como tal en las otras traducciones? Todas las demás traducciones, no solamente no, todas las demás traducciones dice, en el principio era la palabra o el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, dándole a Cristo el mismo, o sea, la misma, el mismo Dios, ¿no? Como que es Dios en ese sentido. Entonces, a veces, o sea, en este sentido, a veces hay que ver. A mí me gustan, por ejemplo, traducciones como, bueno, Reina Valera, que ha sido que algunos dicen que no es muy buena traducción, pero para mí me ha gustado mucho. Está la traducción, la Reina Valera contemporánea, la contemporánea, que también tiene buena traducción, pero más comprensible, me gusta mucho la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente es bastante entendible y bastante, o sea, es una traducción bastante buena. La nueva versión internacional también, aunque ha sido criticada demasiado por algunos pasajes, ¿no? Allí en la Biblia, porque se usaron, ¿no? En otros manuscritos, pero es poco, ¿no? Pocas cosas que no los tradujeron, no los añadieron, no están allí. Y entonces, pero también es una buena traducción en el sentido general, ¿no? Así que, pero la que sí no me gusta mucho es esta, o sea, no recomiendo la traducción del Nuevo Mundo. Y las demás, de todas maneras, siempre es bueno ir viendo, ¿no? Porque como les digo, mientras que no se alejen del sentido real, entonces tenemos que aceptar en ese sentido, ¿no? Ya pasó, gracias.